Las 9:03 de la mañana, tiempo para la entrevista, y hoy hemos invitado a Pello Otxandiano, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco. Egunon. Egunon. Bueno, un fin de semana largo y ese día festivo, pero veo que ustedes no paran. El Día de la Constitución el sábado, Euskal Herria Bildu, nada que celebrar. No, y el Día de la Constitución en este país pues es también el fin de semana de la Asoka de Durango. Entonces pues es un fin de semana cultural importante, donde hay un acontecimiento cultural, y entonces pues estos días festivos pues se utilizan para acercarse a Durango, consumir cultura vasca y aprovechar un poco el ambiente. ¿Ha estado en Durango? ¿Ha comprado algo? Sí, he comprado el último libro de Ida Rodríguez, Arcaizcano, y el ensayo de Jon Cortázar sobre la Guaseta. Ayer además en Durango se dio un gesto inédito con un parón de media hora en solidaridad con Palestina en denuncia del genocidio de Israel. Es también un espacio para la reivindicación, Durango Azoka. Yo creo que siempre lo es, ¿no? Y bueno, la cultura per se es una expresión que fomenta la crítica, ¿no? El espíritu crítico. Y que en este caso que Durango Azoka tenga esa sensibilidad y bueno, pues muestre esa solidaridad con el pueblo palestino, pues me parece que es un gesto loable y necesario, porque la situación de Palestina pues sigue siendo un tanto la misma, ¿no? Había esperanzas de que se produjese un proceso de paz, pero más allá del intercambio de rehenes, pues parece que el Estado de Israel mantiene su ofensiva contra la población palestina, y que la situación no tiene visos de mejorarse, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es interesante mantener la tensión y que haya pues una movilización ciudadana a favor de los derechos de los palestinos. Durango Azoka también es un buen termómetro para la producción cultural, el intercambio con los artistas y del estado del euskera. ¿Le preocupa la situación del euskera? Porque precisamente en los días previos aportábamos datos que hablan de un gap entre el conocimiento y el uso, entre el consumo cultural posiblemente en euskera en Durango Azoka y el uso luego del euskera en el poteo. ¿Ha visto que esto se esté produciendo? ¿Le preocupa esta situación? Bueno, pero ese gap es histórico y es la situación normal de una lengua minorizada, ¿eh? En los últimos 40 años, tanto el conocimiento como el uso del euskera han ido creciendo como consecuencia de las políticas públicas, ¿no?, a favor del euskara, y también como consecuencia del impulso comunitario que ha habido a partir de la segunda mitad del siglo XX a favor de la euskaldunización. Sin embargo, ese gap sigue existiendo, evidentemente. Y en estos momentos, según la última sociolingüística, pues parece ser que podemos afrontar una situación en la que ese gap se puede incluso incrementar. Es decir, que el proceso de euskaldunización puede experimentar un retroceso en los siguientes años, a no ser que cambien las cosas, ¿no? Por la cuestión sociodemográfica, por el impacto de la tecnología en nuestras vidas, etcétera, pues hay factores, megafactores que afectan al proceso de euskaldunización, que alteran las costumbres, los usos, etcétera, y por lo tanto pues estamos en una situación en la que se requiere de una nueva revitalización, un nuevo impulso del euskera, ¿no? Y eso exige pues participación comunitaria, impulso comunitario, pero también nuevas políticas públicas que blinden, por ejemplo, nuestro sistema de perfiles lingüísticos, y un consenso fundamental básico sobre una nueva política lingüística que se acomode a una realidad social, cultural, económica que no es la del siglo XX. Y que responda a las últimas decisiones judiciales, porque no sé si pueden hacer los grupos del Parlamento algo más para, primero, ponerse de acuerdo y, segundo, diseñar un marco legal que no deje lugar a dudas como las que ha elevado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al Constitucional. Sí, pero bueno, lo que hay que hacer está bastante claro, ¿eh? Es una reforma de la ley de la función pública. Y las formulaciones concretas jurídicas, ¿no?, para hacer esa reforma legal, bueno, pues hay dos propuestas encima de la mesa, y hemos escuchado a numerosos expertos en la ponencia manifestar su opinión al respecto sobre ambas propuestas, ¿no?, la del PNV y la de H. Bildu. Después de terminar ya el ciclo de comparecencias, yo creo que es bastante evidente
porque ahí han pasado expertos jurídicos de muy diversa índole y de diferente sensibilidad política, pero más o menos me atrevo a decir que todas ellas apuntan a que la propuesta que plantea el PNV no resulta ser una solución adecuada, porque tiene un problema de inseguridad jurídica. O sea, el hecho de dejar que las instituciones locales, cada cual interprete a su manera el sistema de perfiles lingüísticos, pues eso no va a cambiar la situación, porque quien está interpretando, digamos, cómo se tiene que implementar, pues por ejemplo, el índice de obligatoriedad, son los juzgados, son los tribunales. Por lo tanto, el hecho de que no haya una base jurídica sólida por parte del Parlamento, ¿no? Es un problema, y eso, el hecho de dejar la cuestión en manos de las instituciones locales no va a solucionar el problema. Y sin embargo, la propuesta que plantea H. Bildu, bueno, pues la gran mayoría de los expertos lo ha dado por buena, han hecho aportaciones, pero más o menos yo diría que la mayoría entiende que puede ser una base sólida y que incluso es constitucional. O sea, que pasaría el filtro constitucional, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que hay que ver es cómo se ordena el debate parlamentario, ¿no? Porque hay dos proposiciones de ley. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el debate en comisión, después en el Pleno, ¿no? Yo creo que el punto de partida del Parlamento, después de escuchar a los expertos, pues debería ser la proposición de ley que plantea EH Bildu, por ser aquella propuesta que más garantías jurídicas le ofrece, según los expertos que han pasado por ponencia. Claro, pero tendrán que conseguir el apoyo de algún otro grupo, de sumar la mayoría suficiente. El PNV parece que está negociando con el Partido Socialista este asunto. No lo sabemos. Según nos dijo Díez Antxustegi la semana pasada, están avanzando con sus socios en la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre este asunto. Bueno, en el Parlamento hay mayorías suficientes para hacer esta reforma legal. Entonces, yo no sé lo que están negociando, pero esas negociaciones deberían ser públicas o semipúblicas, o por lo menos lo que no se debería hacer es excluir a una de las partes de las conversaciones o las negociaciones que pueda haber sobre esta cuestión. Esto es precisamente lo que nosotros hemos planteado desde el inicio. Incluso tanto al PNV como al PSE les planteamos, pues, crear un marco de diálogo y negociación incluso antes de llevar este tema al Parlamento, para que esto se llevase al Parlamento de forma más o menos ordenada. No es muy normal que haya dos proposiciones de ley que plantean la misma reforma legal, ¿no? O sea, es una situación pues bastante kafkiana. Entonces, hagamos las cosas de forma normal. Si entendemos que en parte este acuerdo deben ser las tres tradiciones políticas más importantes del país, el PS, el PNV y H. Bildu, nosotros estamos de acuerdo con eso, pues no sé cuál es el problema para que no estemos sentados en una mesa intercambiando posiciones y visiones y intentando llegar a un suelo común. Nosotros, esa es nuestra disposición, y con ese talante vamos a abordar este debate. Y sobre ese asunto, EH Bildu está hablando, negociando, abierto conversaciones, será un diálogo para poder arrimar posturas. H. Bildu quiere un diálogo y quiere una negociación, pero desgraciadamente en los últimos ya 6 años pues se observa una pauta en el Parlamento, ¿no? Con esta cuestión en concreto no tiene sentido que haya dos proposiciones de ley. En el momento en que H. Bildu asume la iniciativa, pues porque no, tanto el PNV como el PS se niegan a un diálogo y a una negociación sobre el tema, el PNV registra una proposición de ley alternativa, cosa que no tiene sentido en términos parlamentarios. Después celebramos un monográfico sobre industria y generación de riqueza. H. Bildu plantea 25 resoluciones y no se acepta ninguna por parte de los partidos del gobierno. Después abordamos el tema de la vivienda. El plan director de vivienda, EH Bildu plantea 53 enmiendas parciales, no se acepta ninguna por parte del PNV-PSE. Después, la ley de medidas urgentes, que esta misma semana, el miércoles, se aprueba en el Parlamento. EH Bildu hace 47 enmiendas parciales, no se aprueba ninguna. Cuando sabemos que de esas 100 enmiendas parciales a dos leyes o a dos documentos importantes sobre vivienda, hay algunas que son fácilmente aceptables por parte del PNV-PSE. Por lo tanto, hay una sistemática en el Parlamento, que es rechazar sistemáticamente todas las propuestas parciales que haga EH Bildu. Esa es la dinámica que se ha impuesto en el Parlamento.
Por lo tanto, con respecto a esta cuestión, pues tendrán que ser el PNV y el PSE quienes planteen cómo pretenden dirimir esta cuestión. Y esto se debería dirimir pues con luz y taquígrafos en el Parlamento, a través de un debate en comisión primero y después en pleno, pues con los informes, los puntos de vista de los expertos jurídicos, y abordando pues un debate que me parece un debate bastante normal, que es, bueno, ¿cuáles son los principios políticos sobre los que tiene que plantearse la solución? Desde nuestro punto de vista, respeto a los derechos lingüísticos. 2, igualdad entre las dos lenguas oficiales. 3, pragmatismo. Tengamos en cuenta la realidad sociolingüística que tenemos en el país. Y 2, en términos jurídicos, ¿cuál es la propuesta que más seguridad jurídica nos da? Bueno, pues sobre estas cuestiones yo creo que se puede hacer un debate normal y ver pues quiénes estamos de acuerdo. En cualquier caso, mayorías holgadas habría para hacer esta reforma y blindar nuestro sistema de perfiles lingüísticos. Pero no será porque nosotros no estemos dispuestos a hacerlo. Mañana en el Parlamento, en el Pleno, se debatirán las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. ¿Puede haber alguna sorpresa? No habrá ninguna sorpresa a tenor de la dinámica parlamentaria que he expuesto recientemente, ¿no? Bueno, nosotros hicimos una crítica a este presupuesto, pero que parece que es una crítica más técnica que política, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues ya no hay fondos europeos y entonces los recursos que tenemos no son suficientes para atender las necesidades sociales y económicas que tenemos. Y esto es una situación estructural que habrá que abordar más pronto que tarde, pues porque en un momento dado podemos tener problemas de sostenimiento de nuestros servicios públicos. Vale, pero esto no es, digamos, estrictamente un debate que atañe al siguiente presupuesto, sino que es una cuestión que hay que abordar con una perspectiva a medio y largo plazo. 2, dijimos, bueno, pero a pesar de ello, este presupuesto, a través del endeudamiento, nos puede permitir abordar uno de los grandes retos que tenemos en el presente que va a condicionar el futuro, que es la emergencia habitacional, ¿no? Entonces, ha llegado el momento de incrementar el volumen de inversión en promoción de vivienda pública. Y esto se puede hacer. Esa es la propuesta que hicimos nosotros. El planteamiento que puso el gobierno encima de la mesa ante esta propuesta, pues es un planteamiento, uno, que no altera el proyecto de presupuestos de 2026. Es decir, que no hay ningún tipo de compromiso presupuestario de cara al presupuesto 2026. Y 2, se nos exige asumir esta ley de medidas urgentes que nosotros consideramos una contrarreforma, a la que le hemos hecho 47 enmiendas parciales y no nos ha aceptado ninguna. Por lo tanto, es evidente que ese planteamiento no busca ni siquiera un diálogo, y mucho menos una negociación, un acuerdo, ¿no? Pero yo lo he dicho desde el principio, esto lo vimos sin dramatismo. O sea, el gobierno tiene mayoría absoluta. Pues el presupuesto está aprobado, ya está, pero no mareemos a la gente, ¿vale? O sea, no nos pasemos el día diciendo que no, nosotros tenemos voluntad, pero entonces, porque ha habido un intento por polarizar el debate. Por ejemplo, el portavoz del PNV ha dicho que nosotros hemos dicho que este presupuesto es de derechas y neoliberal, y nadie de H. Bildu ha dicho nada de eso. Por lo tanto, cuando se recurre a la mentira con el objetivo de polarizar los debates, degradar el debate político, pues entonces yo creo que no gana nadie, ¿no? Bueno, nosotros hemos tratado de hacer un debate de rigor en términos económicos y financieros. Hemos hecho una propuesta que entendemos conecta con las preocupaciones de la ciudadanía. Según el último sociómetro, la vivienda es la primera preocupación social. Los precios no paran de subir. El último dato del INE es que en los últimos 4 trimestres el incremento del precio de la vivienda ha sido superior al 10%. Estamos ante una situación que no tiene visos de mejora y las políticas de vivienda que se están implementando no van a poner solución al problema. Una de las claves, y esto lo dice también Cedarria, que quiere decir que ya el análisis sobre la situación de la vivienda no se hace solo desde un punto de vista ideológico de izquierda, sino desde Cedarria o desde Foesa, Cáritas, se apunta a que la situación de la vivienda está rompiendo el contrato social, está produciendo una fragmentación social, y que la política de vivienda para solucionar este problema, como condición necesaria pero no suficiente, exige el incremento de la inversión pública-privada en promoción de vivienda protegida. Por lo tanto, bueno, creemos que hemos hecho una propuesta
pues que es de actualidad y se ajusta a las necesidades de la gente. Este análisis sobre las políticas de PNV y PSE cierra totalmente la puerta también en Guipúzcoa y en Araba, donde la negociación, bueno, se mantiene, aunque con una enmienda a la totalidad por parte de H. Bildu sobre la mesa. Sí, pero yo creo que se repite un poco la misma tónica, ¿no? Yo observo una pauta por parte del PNV, sobre todo del PNV, y después arrastra el PSE. Por ejemplo, se vio la semana pasada, debatimos en el Parlamento sobre el hecho de publicar el origen de los detenidos. El PSE hizo una crítica explícita muy contundente al cambio de criterio. Después votó junto al PNV, porque no puede romper la disciplina o no puede situarse fuera del pacto de gobierno, que no es un pacto de gobierno sobre contenidos, en este caso sobre política migratoria. Sino ¿Por qué no querían censurar al consejero Zupiria, que es lo que buscaba la iniciativa de H. Bildu? No buscaba censurar, buscaba establecer la opinión del Parlamento sobre este tema. Y lo que es absolutamente inédito es que uno baje a tribuna, defienda una posición y que después la orientación del voto no se corresponda con lo que se dice en ese Parlamento. Eso en términos parlamentarios pues es algo bastante curioso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el PNV, sobre todo el PNV, mantiene una pauta que es tratar de bloquear cualquier tipo de protagonismo de H. Bildu, desplazar a H. Bildu del mapa político y de la discusión política. Me parece que es una estrategia que no es adecuada y que seguramente responde más a un cálculo electoral cortoplacista, porque desgraciadamente ya pues la proximidad de unas posibles elecciones españolas, ya entramos en 2026, que puede ser año electoral, pues entonces empieza a pesar demasiado, ¿no? Y aquí está prevaleciendo el cortoplacismo a la necesaria visión a medio y largo plazo que necesita la política vasca. En ese contexto, hace poco le preguntaron a Arnaldo Otegi por las grandes alianzas que se plantean a nivel estatal. Insistía en que la fórmula entre partidos vascos debería incluir al PNV en un programa de mínimos, pero claro, con esta situación que nos describe no parece que sea fácil de articular una alianza de estas características. Yo creo que es muy fácil de articular si se hace un diagnóstico o se tiene conciencia del momento histórico. O sea, lo que hay es una situación en la que hay un bloque reaccionario. Mira, el viernes se publicó un documento de estrategia sobre la estrategia de defensa de Estados Unidos, que yo creo que merece ser puesto encima de la mesa y discutido, que plantea que hay estados en Europa que ya no son aliados de Estados Unidos y que Estados Unidos tiene que apoyar a fuerzas patrióticas, digo entre comillas, que tengan intención de fragmentar la Unión Europea o desestabilizar la Unión Europea, en referencia a Vox en el caso del Estado español. Y que por lo tanto ese documento sugiere la intervención de Estados Unidos en las siguientes elecciones españolas a favor de Vox. Ya lo ha hecho en Alemania con AfD, ¿no? Entonces, estamos viviendo este momento histórico. Ese bloque reaccionario está compuesto por PP Vox. La semana pasada en el Parlamento, el portavoz del PP dijo algo que yo creo que este fin de semana no ha tenido la repercusión política y mediática que se merece. Llegó a decir que el gobierno vasco debería pedir perdón por pactar en Santoña con Mussolini la rendición de la resistencia y, por lo tanto, por propiciar la victoria de los sublevados. Por lo tanto, lo que hizo el señor de Andrés en el Parlamento fue un revisionismo histórico, culpabilizando al pueblo vasco de las consecuencias de la posguerra y de una dictadura de 40 años. Esto antes no se hacía. Y esto es un síntoma de un bloque reaccionario que estaba a la ofensiva. Hace 2 semanas Aznar dijo que él no va a condenar algo de lo que su padre fue partícipe, ¿no? Como jefe de propaganda de la Falange. Este es el bloque reaccionario PP Vox, que tiene una agenda autoritaria, una agenda regresiva y un modelo de Estado que es centralista y autoritario. Frente a eso, y esa amenaza pues es muy posible y se puede manifestar en las siguientes elecciones, incluso puede llegar al gobierno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que prevalecer? Pues nosotros ya hemos hecho la propuesta de que ante una convocatoria electoral
aquí debería haber un pacto de mínimos entre aquellas fuerzas políticas que reconocemos la nación vasca y que creemos que hay que defender los valores de la democracia frente a esta amenaza. Y eso es perfectamente posible, pero eso es saber leer el momento histórico y hacer prevalecer los intereses del país por encima de los intereses partidistas. De hecho, están hablando y negociando los partidos vascos para avanzar en una reforma estatutaria, para aprovechar esa ventana de oportunidad que sigue abierta en Madrid, aunque no sé si realmente se está avanzando. En la última entrevista que mantuvimos con Eneco Andueza esta pasada semana, desinfló de alguna forma el optimismo sobre esas conversaciones y dio la sensación de que siguen estancadas en el mismo punto, que el obstáculo sigue siendo para el Partido Socialista el derecho a decidir, que es una cuestión que se está planteando como irrenunciable, nos decía Eneco Andueza. ¿Siguen en ese punto? ¿Se avanza, no se avanza? Yo creo que en este tema también, este no es un tema que esté aparte del panorama político, de la situación política global y estatal. O sea, yo lo he dicho en más de una ocasión, para los abertzales este es un debate de carácter nacional, porque lo que estamos hablando es de nuestro autogobierno, que es un autogobierno erosionado, laminado. Los propios informes del gobierno vasco dicen que se puede poner en cuestión si hoy realmente tenemos competencias exclusivas, ¿no? Entonces, evidentemente, para hacer frente a los retos del siglo XXI necesitamos un instrumental jurídico-político que no es el Estatuto de Gernika. Esto es evidente. Eso guarda relación con el modelo de relación que tenemos con el Estado. Esta es una perspectiva, digamos, más abertzale, si se quiere, ¿no? Que no necesariamente puede ser una perspectiva soberanista de aquellos que, no siendo abertzales, pues entienden que este país, pues eso, que se decían aquí las cosas, es bueno para este país en términos de bienestar y de progreso social. Pero desde el punto de vista de una fuerza política no abertzale o de obediencia estatal, si se quiere, este también es un debate estratégico, porque ese bloque reaccionario tiene un modelo de Estado para el futuro, que es un Estado centralista y autoritario. Y quien va a gobernar ese modelo va a ser PP y Vox. Eso solo puede tener un proyecto de Estado alternativo, que es un Estado democrático y plurinacional, porque ese modelo alternativo solo puede ser gobernado con el apoyo de las fuerzas soberanistas dentro del Estado. Y esa es la reflexión que tiene que hacer el Partido Socialista. ¿Cómo va a afrontar esta coyuntura histórica? ¿Qué es lo que va a plantear ante la amenaza de la extrema derecha? Pues no vale con pequeñas medidas parciales en política de vivienda y tal. No, hay que plantear una agenda clara de regeneración democrática, uno, y dos, hay que plantear el diseño futuro del Estado español. ¿Usted es optimista respecto a un acuerdo a tres en materia de autogobierno? Nosotros siempre somos optimistas y lo que hacemos es trabajar mucho y no hablar tanto en público, y menos para inflar y a continuación desinflar expectativas. Las conversaciones se están produciendo. Hay avances y esto pues, lo ha reconocido diferentes portavoces, ¿no? Nosotros somos más de no decir en público lo que no haya que decir en público, pero avances ha habido y yo creo que todavía hay tiempo para trabajar, ¿no? Aitor Esteban puso como fecha límite el 31 de diciembre, pero eso no sé si tiene algún sentido, ¿no? Evidentemente la legislatura es precaria, entonces trabajamos a contracorriente o contra reloj. Entonces, bueno, vamos a trabajar con la máxima intensidad y con la máxima responsabilidad, sabiendo de lo que estamos hablando, de lo que estamos tratando y en qué momento estamos abordando esta discusión. Parece que no se nos puede escapar que este es un momento histórico importante y que en este país en los siguientes meses se pueden producir cambios políticos trascendentales que vayan a afectar nuestras vidas y nuestro autogobierno y nuestras relaciones con el Estado. El Endacari, de hecho, puso el plazo de junio para volver a reunirse con los partidos. Sí, y yo le contesté en el Pleno de Política General que creemos que el Endacari tiene que asumir otro liderazgo en este tema, que no puede ser que deje en manos de los partidos y después convoque a los partidos un año después para saber qué es lo que se ha avanzado, ¿no? Yo creo que el Endacari pues es la máxima figura institucional de estos tres territorios y debería jugar un papel muchísimo más activo en este tema. Yo creo que se está poniendo mayor énfasis en el cumplimiento del Estatuto de Gernika y no tenemos nada en contra de eso,
Pero el problema del Estatuto de Gernika no es tanto que está incumplido, que también, sino que está erosionado, que está estratégicamente lastrado y que no es el instrumental que necesita el sistema jurídico político que necesitamos en el siglo XXI para hacer frente a una sociedad que social, cultural, económicamente no tiene nada que ver con la sociedad del siglo XX. ¿Qué está pasando con Ernai? ¿Por qué esta sucesión de actos amenazantes o ataques a sedes de partidos o a personas, en concreto la última, la retirada de banderas en la Casa de Juntas de Gernika? ¿Qué pasa con Ernai en estos momentos? Bueno, Ernai es una organización juvenil, independentista, socialista, feminista euskaldun, que aglutina a miles de jóvenes y que reivindica sus acciones. O sea, quiere decir que asume la responsabilidad de sus acciones, ¿no? Entonces, primera cuestión que vamos a decir, bueno, EH Bildu ya ha manifestado su opinión con determinados sucesos la semana pasada, por lo tanto, en ese sentido no tenemos nada que decir. Aquí le pregunto porque acaban de reivindicar también una actuación en la Casa de Juntas de Gernika reciente, me gustaría saber su opinión. Sí, bueno, es lo que se ha hecho en Juntas Generales de Vizcaya, creo, si no estoy equivocado, es retirar una bandera, que me parece que es un acto que puede ser fácilmente criticable por mucha gente, pero de ahí a casi decir que esto es una profanación, un ultraje, un ataque a la convivencia, me parece un hipérbole. En cualquier caso, por los actos de Ernai responde Ernai. Y yo veo, y a tenor de alguna editorial que he leído esta mañana, un intento por interpelar a H. Bildu por cuestiones que no son responsabilidad de H. Bildu. Los militantes de Ernai son mayores de edad, reivindican sus acciones. Entonces, si alguien tiene interés en saber lo que piensa Ernai, o por qué lo hace, o qué está sucediendo con Ernai, o por qué hace lo que hace en el contexto del aniversario de la Constitución Española, pues que pregunte a Ernai, que entreviste a Ernai y que interpele a Ernai, ¿no? Pero H. Bildu no responde por Ernai ni tiene ningún tipo de responsabilidad en aquellas cuestiones que involucran a Ernai. Pero parece lógico que se le interpele a EH Bildu cuando Ernai son las Juventudes de Sortu, una de las formaciones que integran EH Bildu. Quiero decir, hay una relación directa. No hay una relación directa. Ernai no es parte de H. Bildu, por tanto, EH Bildu no puede expulsar a Ernai como ha sugerido algún dirigente del PNV, ¿no? Y a partir de ahí yo creo, y esto ya es una reflexión que trasciende a Ernai, pero la juventud vasca o cualquier sector de la juventud vasca que participe en la política de alguna u otra manera, yo creo que se merecen ser tenidos en cuenta. Son personas mayores de edad, entonces tienen que responder por sus actos. Y tiene que responsabilizarse de sus actos. Nosotros ya hemos, por ejemplo, criticado una de las acciones de Ernai. Bien, pues que se hable con Ernai, que se interpele a Ernai, que se le invite a Ernai para saber qué es lo que piensa Ernai. Pero H. Bildu no está en estas cosas. Y eso yo creo que es harto sabido. Y aquí hay un intento por tratar de vincular a H. Bildu con determinadas situaciones y es algo que no estamos dispuestos a aceptar. Porque está claro dónde está H. Bildu y está claro que H. Bildu no tiene nada que ver con esto. Ni esto ni con cualquier otra cosa que se haya podido ocurrir en los últimos meses. ¿Le incomoda a H. Bildu ese tipo de acciones de Ernai? Bueno, H. Bildu está en política haciendo lo que todo el mundo ve que hace, ¿no? Estamos en Turquía apoyando el proceso de paz en Kurdistán, estamos haciendo el debate del estatus político y esta semana estamos haciendo el debate de la vivienda. Por lo tanto, es evidente dónde está H. Bildu y la gente ya lo sabe. Entonces, si la reivindicación, o sea, si las acciones son de Ernai, pues es Ernai quien tiene que responder de esas acciones y yo creo que todo el mundo sabe que H. Bildu no tiene nada que ver con eso, por lo tanto a nosotros nos incomoda para nada. Pues Pello Sandino, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco, nuestro invitado esta mañana. Es que ricasco. Las 9:32.